Continuamos con el doctor Raúl Chanamé Orbe. Hemos sentado la pregunta, ¿hay aprovechamiento político? No, ya está esta moción, fíjense ustedes, calientito, directo del Congreso de la República, moción de interpelación. Los congresistas de la República que suscriben al amparo del artículo 131 de la Constitución Política del Perú y del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República proponen a la representación nacional la siguiente moción de interpelación. Por ejemplo, a Juan Jiménez Mayor, aquí lo vamos a ver, ahí lo tenemos, ¿no? Al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, en ese momento era procurador, y aquí, por ejemplo, la pregunta 2, que es lo que le hemos planteado, ¿qué opina nuestro ilustre invitado? Le citan a estos ministros para que diga, ¿quién le pidió a usted, le dicen a Juan Jiménez Mayor, que promoviera la mencionada reunión? Y si el presidente de la República, Ollanta-Humala-Tazo, estuvo informado de ella y del resultado de la misma. Nuestro invitado. Bueno, eso es un tema de especulación. Lo que ocurre es que constitucionalmente el presidente es irresponsable políticamente de los hechos que el Poder Ejecutivo haga erróneamente. En este caso, la responsabilidad política tiene que asumirla el presidente del Consejo de Ministros. El presidente es irresponsable políticamente, ¿no? Creo que la Constitución ha hecho bien para dar estabilidad al gobierno. Esto es un tema muy complejo. Tú me hiciste una pregunta, ¿hay aprovechamiento político? Yo creo que la oposición tiene un papel constitucional. El rol de la oposición es fiscalizar y controlar. Y creo que la oposición está cumpliendo ese rol constitucional. ¿Qué hubiera pasado? Acabo de leer un artículo en La República que nos pone la siguiente imagen. ¿Qué hubiera pasado si este hecho ocurre hace 3 años atrás? Donde es presidente de la Corte Suprema el doctor Villestein, presidente del Consejo de Ministros Jorge el Castillo y ministro de Defensa Rafael Rey. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiese sido el comportamiento de la oposición? La oposición hubiese pedido que se separe a Javier Villestein del Poder Judicial, hubiera pedido la dimisión de Jorge el Castillo y la separación de Rey. Si somos coherentes, también eso debe ocurrir en estas circunstancias, porque el hecho es grave porque se interfiere con los poderes del Estado y precisamente el que en ese momento era ministro de Justicia promueve no oficiosamente esta reunión que ha tenido repercusión internacional para los intereses del Estado peruano. Ahora, algo que sale de lo jurídico estrictamente, de lo político, y es más un comentario de lo que ve y la gente dice y lo plantea en la calle. ¿Qué pasa con el ministro Pedro Cateriano? Lo chuponean antes de ministro, lo chuponean durante el momento que es ministro y dicen que incluso pueden pasar sus chuponeos en vivo y en cadena nacional. ¿Esto qué te dice de un ministro y de defensa ahora? Bueno, creo que la personalidad de este ministro es una personalidad conflictiva. Ha demostrado, los ministros pueden tener ideologías, pueden tener militancia política, pero tienen que tener ponderación para actuar ante la opinión pública y ante los adversarios políticos. O sea, la oposición tiene que ser respetada constitucionalmente. Un ministro no puede ser provocador, y el ministro Cateriano ha demostrado que tiene poca ponderación y más bien sí mucha provocación, razón por la cual hoy día están pidiendo su asiento la oposición, pero yo creo que él provocó todo esto, razón por la cual tenemos, creo que, buscar un gabinete ministerial que exprese consensos mínimos, y precisamente el ministro Cateriano no ha sido el más consensual para buscar este diálogo, estos puentes, en una cartera tan delicada como es la cartera de defensa. Y como tú bien dices, ¿cómo es posible que el hombre que tiene que tener la máxima seguridad en sus comunicaciones las tenga tan frágiles? Que haya sido reiteradamente chuponeado, y hasta el momento no sabemos quién lo chuponeó, ¿no? Entonces yo creo que eso es, de alguna manera, es una afrenta contra la seguridad, contra la majestad del ministro de Defensa, en este caso, que no ha sido el ministro más consensual de este gabinete. Y ahora, pasando al tema institucional, si tenemos estos problemas en el área política que enfrentan poderes y el tema de la independencia del Poder Judicial entra en cuestión, vayamos a otras instituciones, estimado Raúl, si lo permites, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. En las redes ha corrido la voz, yo te lo digo, postulan incluso tu participación en el Tribunal Constitucional. He recibido correos incluso de ciudadanos y dicen,
hay que salir de este problema en el que nos encontramos, donde el Tribunal Constitucional no tiene a 6 miembros que deberían haber sido removidos hace tiempo. Y algunos postulan tu presencia en el Tribunal Constitucional, pero a propósito de ello, hace poco estuvimos en una entrevista y propusiste desde Habla el Pueblo Gastón Soto Ballenas para la Defensoría del Pueblo. Igualmente hemos recibido correos de universitarios, de abogados, catedráticos, algunos notarios, donde aplauden que Gastón Soto Ballenas vaya a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo analiza el gremio de abogados esta problemática donde estamos huérfanos de titulares en estas instituciones del Estado? Este fin de semana hemos tenido una Junta Nacional de Decanos en la ciudad de Arequipa y hemos hecho un conjunto de propuestas. En primer lugar, hemos establecido criterios para elegir a los miembros de la Defensoría y del Tribunal Constitucional. Hemos puesto en primer lugar un primer criterio, que sean especializados en derecho constitucional, en protección de los derechos humanos, en primer lugar. En segundo lugar, que tengan independencia política. No decimos que no existan militantes políticos, sino que tengan independencia a la hora de resolver los grandes conflictos que se presentan en la sociedad peruana. En tercer lugar, que tengan una legitimidad social, y esto creo que es muy importante. La legitimidad social significa que un miembro del Tribunal Constitucional o un defensor del pueblo pueda bajar posteriormente a las instituciones que lo han respaldado. O sea, no es que el defensor del pueblo es un ciudadano aparte de la sociedad. El defensor es un ciudadano en primer lugar, que goce la confianza de la sociedad, y es por eso que va a desempeñar su cargo con independencia. Y nosotros hemos propuesto tres nombres. Hemos propuesto al doctor Gastón Soto Ballenas, conocido por todos nosotros, al doctor Walter Gutiérrez, que también lo propusimos, y al doctor Samuel Abad Yupanqui. Hemos dicho, estos tres ciudadanos reúnen un conjunto de calificaciones profesionales, independencia política, y estamos seguros que cualquiera de ellos podrá hacer y desempeñar adecuadamente la Defensoría. No decimos que son los únicos, no decimos que son los únicos, pero decimos que son tres personajes que cubren las expectativas nacionales. Y lo que sí solicitamos es que los congresistas respeten a estas personas, no vayan a ser maltratadas, ¿no? Entonces, hemos hecho una propuesta abierta para que sean los congresistas puedan establecer los contactos, los acuerdos necesarios sobre estos tres personajes. Pero además, nosotros estamos proponiendo, y no le tememos, de que podamos, si es que se dilatase la elección, pasar a un referéndum. ¿Qué cosa es la democracia? Que la sociedad nos fiscalice, que la sociedad nos controle. Claro, estoy hablando de un referéndum en los colegios de abogados. Los colegios de abogados tenemos mecanismos democráticos para elegir periódicamente a nuestros representantes. Elegimos representantes ante el Consejo Nacional de Magistratura, elegimos representantes ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué no podemos elegir al defensor del pueblo? ¿Por qué no, los abogados mayoritariamente en acto imparcial no podemos decir del trío que hemos señalado cuál consideramos que sería el mejor defensor? Así es, el trío es tan bueno que en realidad sería difícil elegir. Los tres tienen altas calidades. Esto no es competencia entre el Colegio de Abogados y el Congreso, pero el Congreso se empantanó en esto. Pero qué bien que los abogados hayan definido tres nombres: el doctor Gastón Soto Ballenas, Walter Gutiérrez y el doctor Samuel Abad Yupanqui. Realmente los tres con todas las calidades. En eso ya le ganó el Colegio de Abogados de Lima. Digo, no es esto una competencia, yo salvo acá la responsabilidad acá de nuestro invitado, sino lo digo motu propio, frente a lo que el Congreso baraja como nombres. Pilar Freitas, por ejemplo, lo había barajado, Guido Lombardi. ¿Qué diferencia a este trío o a esta terna que plantea el Colegio de Abogados? Rafael, nosotros además queremos complementar esto. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha manifestado. La sociedad tiene el derecho constitucional a manifestarse democráticamente, a hacerlo de manera abierta y transparente. Por ejemplo, para los miembros al directorio del Banco Central de Reserva, nosotros decimos que proponga también el Colegio de Economistas, el Colegio de Contadores, el Colegio de Ingenieros, que propongan qué personajes, qué intelectuales, qué profesionales de nivel pueden participar. Eso finalmente es lo democrático, que la sociedad participe
y se le escuche, y no que solamente los legisladores que poseen la garantía constitucional de haber sido elegidos tienen el derecho también de seleccionar y proponer nombres, pero también la sociedad civil también tiene el derecho a proponer democráticamente. Y reitero, no creo que ellos sean los tres únicos, pero es una propuesta que ha surgido de este cónclave de los abogados. Estimado Raúl, ha corrido el tiempo, te vamos a convocar nuevamente porque nos ha quedado todavía, ¿cómo se puede decir?, pendiente en profundidad el tema del Tribunal Constitucional, pero en un minuto que nos queda, hablar de la cuestión gremial. Veo que hay una evaluación de jueces y fiscales por una recta administración de justicia, lo tenemos aquí. Este es para el 11 de octubre, abogado, tu voto cuenta, vamos a verlo aquí, Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú, esta evaluación de jueces y fiscales, entre otros certámenes que organiza el Colegio de Abogados. Este es otro mecanismo de la democracia directa que el colegio practica. Los abogados conocemos a los jueces, conocemos a los fiscales. Tenemos el derecho de evaluar su conducta funcional. Si los jueces votan de acuerdo a la Constitución y a la ley, y tenemos el derecho de evaluar. El año pasado lo hicimos con todo éxito y este año también lo vamos a hacer el 11 de octubre, dando todas las garantías de imparcialidad para que la votación, la evaluación de los abogados sea objetiva y auténtica. Muchas gracias a Raúl Chanamé por tenerte en el programa. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rafael.